¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian y antes de iniciar queremos invitarlos a suscribirse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias. Apóyennos con su like, compartan el video, activen la campanita y escriban sus comentarios. Todo esto es importante si ustedes nos ayudan a llegar a más personas. Amigos, pues tanta queja de la oposición y que hay que recordar con respecto a este tema de lo que es la reforma al Infonavit y todo el cochinero que dejó los gobiernos neoliberales. Pero pues fíjense, hay que recordar tan solo los comentarios de Xóchitl Gálvez. Porque la verdad es que ahorita que se pongan a defender llama muchísimo la atención por el hecho de que ellos siempre están plagados de casas, los políticos, no solo de oposición, tampoco somos ingenuos, sino también hay que ver que el hecho de que sean políticos y que lleven tantos años ahí precisamente en la política, pues simplemente nos dice, yo creo, o al menos a mí, que pues no saben vivir de otra cosa más que del erario público. Y eso creo que es algo que debería de cambiar dentro de los partidos políticos, que cada determinado tiempo se tengan que renovar, al menos para los cargos públicos, porque si seguimos, pues imagínense, con una Kenia López Rabadán, con una Lili Téllez, con una Xóchitl Gálvez, pues ¿a qué aspiramos en el país? Pues simplemente a que siga lo mismo. Y lo mismo sucede en este tema del Infonavit, porque Xóchitl Gálvez criticando, acuérdense que hace unos meses tan solo decía que si llegabas a los 60 años y no te habías hecho de una propiedad es porque eras bien güey. Pero bueno, ¿qué puede decir esta señora, la botarga, si ella tiene una mansión pagada con dinero de todos los mexicanos, por supuesto? Porque no, aunque diga ella que sus empresas y todo eso, pues no sea tonta, también que se dé cuenta que son a través de contratos ahí que tuvo que mover sus influencias y que de dónde viene ese recurso, pues de nuestros impuestos. Básicamente es la misma gata pero revolcada. Así que pues es increíble que salgan a decir y a defender algo que la verdad solo demuestra que tienen un interés, como lo tienen, por ejemplo, con el Poder Judicial, que tanto que salieron a defenderlo, y ahí está, ya que quedaron sin posibilidades gracias al pueblo, ahora están tratando de defender, pues, los recursos que se embolsaban del Infonavit, y por eso dicen, vean este comentario de Ángel Valderas, gran parte de la trama de corrupción se deriva de la complicidad entre el sector empresarial y los representantes de los trabajadores. De ahí la urgente necesidad de que se apruebe y comience la nueva aplicación de la ley del Infonavit. Justamente necesario, y para que quede más claro de cómo están queriendo defender, pues algo que no hay manera de cubrirlo. Pues vean nada más lo que dijo Damián Cepeda en este debate y que el morenista le revierte hoy sí que todos sus argumentos y lo deja prácticamente sentado en la silla. Lo que están tratando de hacer es que el Infonavit pueda agarrar hasta los 2 y pico billones, millones de pesos. 2.400, ¿no? Ajá, que los trabajadores tienen ahí, ¿no? Y usarlo para su nuevo programa, que es compra de predios y construcción de vivienda para arrendamiento social. ¿Cuál es el problema aquí? El dinero que está ahí, dice la presidenta que lo único que quiere es equipararlo con el IMSS. Es que el Infonavit no es equiparable con el IMSS, porque el IMSS administra dinero público, tripartita, del patrón, del trabajador y del gobierno. El Infonavit no administra dinero público. El dinero que está en el Infonavit, cuando menos en el fondo de ahorros, es exclusivamente de los trabajadores. Lo pone el patrón, pero es parte del salario integrado, es del trabajador. Entonces, perdón, pero tú quieres corre riesgo con tu dinero. No tienes por qué andar queriendo correr riesgo con dinero del trabajador, porque van a agarrar y si no salen buenos empresarios, van a crear una nueva empresa que se va a regular por las leyes del mercado, no la ley de presupuesto, no contabilidad, empresa privada, pero dueña del gobierno.
y van a hacer construcciones. Si salen pésimos empresarios, como han sido, les costó 3 veces más el Tren Maya y tiene 20% de uso. Les costó 2 veces más Dos Bocas. Bueno, si agarran y pierden, pues resulta ser que el dinero de los trabajadores ya no va a estar ahí cuando quieran usarlo para el crédito. A mí me parece terrible la idea. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues se hacen de todo el control. O sea, logran el control de la Comisión de Administración, de la Comisión de Vigilancia, de la Comisión de Auditoría y disminuyen el poder que tiene, digamos, de representación los trabajadores y los patrones. Dicen que es por casos de corrupción, presentaron una serie de casos de corrupción. A mí me da mucho gusto que presenten los casos de corrupción. Por cierto, son casos de corrupción tanto el sexenio del PRI como el sexenio de López Obrador, ¿eh? En ambos casos los responsables están en Morena. El titular del Infonavit del sexenio del PRI es legislador de Morena. Y los casos que están presentando de las ventas de casas fueron el sexenio de López Obrador. Métanos a la cárcel a la gente que hizo eso, pero no pongan en riesgo el dinero de los trabajadores. ¿Está en riesgo o no, Juan? No, mira, yo coincido en algunas cosas de lo que dice Damián, porque al final del día sí es dinero de los trabajadores. Lo dijo ya claramente la presidenta Claudia Sheinbaum, que el dinero de los trabajadores está garantizado. Que es falso que el gobierno haya tomado el Infonavit, porque tanto el Consejo General como la Asamblea General sigue siendo tripartita. El Comité de Auditoría y el Comité de Vigilancia fue donde cambió. Pero para eso está la Auditoría Superior de la Federación, que va a tomar cartas en los asuntos si hubiese algún acto de corrupción. Ahora, yo te pregunto, en la época de Vicente Fox, ¿no? ¿Qué hacía Vicente Fox? Construía casas y las construía en lo más lejano de las comunidades, donde no había servicios públicos, donde le dejaba a los gobiernos municipales hacer la luz, la energía. Hoy lo que se está cuidando es precisamente que esas casas no quedan abandonadas. Tú decías que fueron enumerados varios actos de corrupción. Hoy esas casas se han vendido 3 veces. ¿En el sexenio de López Obrador? Pues no. Ahí viene está. desde el sexenio anterior. Que en el de Peña y López Obrador, yo vi la mañanera. Déjame hablar más, como dices tú, déjame hablar. Ok. Hay despachos, hay despachos que se dedican a precisamente revender esas casas y recuperar. Mételas a la cárcel. Por eso yo lo único que te estoy diciendo es que antes era que la Guardia Nacional, que el Poder Judicial, o sea, el tema es criticar todo lo que hace el gobierno. El tema es que no se claven la lana de los trabajadores. Pero no se están, ya lo dijo claramente Claudia, el dinero está garantizado, el dinero de los trabajadores está garantizado. ¿Quién lo va a garantizar? Tú dices el artículo 42, porque te he escuchado varias entrevistas, y el artículo 42 es muy claro. ¿Sí? El comité de tanto el comité de vigilancia como el de auditoría desapareció, pero quienes toman la decisión es la asamblea y el consejo de administración. Con gusto ahorita, claro, porque es tripartita. Trae 2 lados esta iniciativa, ¿no? El lado de, oye, que el gobierno entre a hacer vivienda social, pues eso es lo que se tiene que hacer, y que el arrendamiento y todo eso se votó por unanimidad. Estoy de acuerdo. Y lo que no dijeron fue que lo iban a hacer poniendo en riesgo el dinero de los trabajadores. Quien esté escuchando, tú cuando trabajas, 5% de tu salario, ¿no? El patrón agarra y se lo manda al Infonavit, es dinero tuyo, no es dinero del gobierno. Ese dinero hace un fondo. Con eso es como cuando tú puedes ir a pedir el crédito del Infonavit, funciona como banco. Pues se junta todo, te presto, hay un riesgo calculado. Cuando entró Morena, tenía cartera vencida, es decir, gente que había dejado de pagar, de solo el 8%. Hoy tiene 19%. Más de 300 mil millones de pesos. ¿Y eso es culpa de Morena? Gente. Sí, claro. En el 2018 le entregaron a López Obrador por eso, pero el Infonavit. Escúchame, déjame decirte. Le entregaron a López Obrador un Infonavit con 8% de cartera vencida, lo entregó con 19%. Esa es una realidad. Pues de quién es responsabilidad de quien está gobernando. Entonces, están mal administrando. Hoy lo que quieren hacer... Que les obligaron a comprar casas, como dice Miguel, en San Luis Potosí y vivían... Empezaron a dar créditos malos sin estar garantizando que pudieran pagar. Bueno, hoy lo que quieren hacer es decir, perfecto, no te preocupes. Voy a agarrar la lana, voy a construir vivienda que dicen social para arrendar, ¿no? Ok. Y si no me pagan, pues perdí el dinero. Entonces ya no va a estar el dinero tuyo de los trabajadores. Yo te pregunto a ti, que le pregunten, ¿por qué no le preguntan al ciudadano
¿Quieres que el gobierno pueda poner en riesgo tu dinero o no? Ahora, y que solo el que diga que sí se puede usar el dinero, por favor. Yo les tengo millones de mexicanos votaron porque eso pasara. Esto no les dijiste. No les dijiste que ibas a agarrar su dinero. Les tengo una pregunta. Pero la segunda... ¿Quién va a controlar el dinero? A ver, les tengo una pregunta. ¿Quién va a Yo, controlar? trabajador, tengo mi cuenta de Infonavit. Quiero comprarme una casa. ¿Lo puedo utilizar? O sea, está garantizado. ¿Y qué vas a querer comprar? ¿Una casa donde la construye una constructora que la construye más cara? O comprar una casa que te va a salir más barata, que la va a construir el gobierno, porque va a haber compras consolidadas y va a salir más barata. No, es que, a ver. Ese es el pleito. No. El tema es... Déjame acabar. No, pues es que yo estaba diciendo. El mío es el cambio. El dinero de los trabajadores. Es que, exacto. Ese es tu pleito. Claro. ¿Por qué van a poder agarrar el dinero de los trabajadores y hacer... Claramente, la presidenta, el dinero de los trabajadores está garantizado. ¿Quién, Cuauhtémoc, lo va a garantizar? El gobierno. El mismo gobierno que debe 18 billones de pesos. 18 millones de billones. Pues no que este año está pagando 1.4 billones. No le alcanza. Esos 2 billones que dices que quieren usar la lana. Bueno, ese es un tema. El segundo tema es, fíjate la lógica que dicen. Dicen, es que hay corrupción. Entonces mi solución es, 1, poder agarrar el dinero de los trabajadores. Y 2, quitar el comité o dominar el comité de auditoría y transparencia. Oye, no, güey. La solución ante la corrupción es que metas a la cárcel a la gente. Los 200 pesos que tú le pagas al gobierno no son los mismos 200 pesos que se te regresan. O sea, obviamente se utilizan para pagar casas, o sea, ese dinero que tú le dices a la gente. ¿Quieren usar el dinero? ¿Qué va a querer la gente hacer si comprar su propia vivienda o que el gobierno la construya y que el dinero no desaparezca? Yo le digo a la gente, eso no va a pasar. Casualmente, amigos, y como bien escucharon, ahora sí que no están en el poder, que no tienen el poder, los opositores, los panistas y priistas, quieren que se meta a la cárcel a los dichosos corruptos, que son prácticamente ellos mismos, y cuando ni siquiera se les mete a la cárcel, tan solo se les pregunta, se hacen llamar perseguidos políticos. Ahí tienen por ejemplo, en su momento a Jorge Luis Lavalle, que tanto está defendiendo Laida Sansores. Ahí está Cabeza de Vaca, que huyó a los Estados Unidos y sigue hasta la fecha prófugo. Ahí está Ricardo Anaya, que solo regresó bajo una promesa de curul y con fuero, porque si no ni se aparece en el país. Nada más para que vean esos ejemplos. O Alito, que dice que es un perseguido político, pero con su mansión, amigos, de 300 millones de pesos. Imagínense el valor de esa casa. Imagínense, peor tantito si que se llegara a descubrir. Nada más, digo, es algo que pues ya uno no puede creer que hasta algo que pudiera ser imposible se pudiera lograr. Sería el colmo que todavía dijera Alito que hasta con un crédito del Infonavit sacó esa casa que tiene pues en una de las zonas más exclusivas del país, a ese grado. Y ahora sí quieren culpar, gracias a lo corrupto que fueron los neoliberales, quieren culpar al gobierno de ser mal administrador. No, amigos, no nos sobraban. No teníamos malos administradores, nos sobraban ratas, y eso fue lo que salió a relucir con este descubrimiento y este destape que hizo Octavio Romero Oropeza. Así que miren, vean este videíto que les puse acá, porque con esto van a entender con total claridad precisamente todo el esquema de corrupción que dejaron los conservadores. Los gobiernos neoliberales habían convertido al Infonavit en una oscura mina de oro. Contratos ilícitos, desalojos injustificados, deudas impagables, abusos contra miles de trabajadores que quedaron endeudados o perdieron el patrimonio de una vida. Lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles, y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados, porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. El director de Infonavit denunció el hallazgo de una red delictiva dentro del instituto que se replica a nivel nacional. Aseguró que hasta la fecha, una revisión reveló la entrega de 12,000 créditos para la compra de 1,400 viviendas. Es decir, había viviendas que eran vendidas varias veces.
Una red que no involucraba a trabajadores del Infonavit, sino a representantes de empresarios y sindicatos. Todos ellos operando en total opacidad, aprovechando candados legales para evitar auditorías. Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Este tipo de esquemas de corrupción se acentuó en el Estado de México, Jalisco, Baja California y Nuevo León. Entre 2013 y 2015, estos despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial, como que algo suena familiar aquí, y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos en contra de 60,000 derechohabientes. Por ejemplo, en el Estado de México, un mismo notario vendió 42 veces 240 inmuebles en un periodo de 2014 a 2022. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1.200 millones de pesos. De acuerdo con el titular del instituto, al descubrir este caso se informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de 3.600 millones de pesos a solo 4 despachos. Otro de los casos de corrupción es el vinculado a la empresa Mapfre Tepeyac, con la que trabajadores del Infonavit contrataron por más de 500 millones de pesos un seguro colectivo, adicional al que ya ofrece por ley el instituto. El reparto de contratos también ha sido otra forma en la que esta red se ha encarnado en las entrañas del Infonavit. En 2014, la empresa Telra Realty fue contratada por 100 millones de pesos para operar una plataforma de soluciones de vivienda. Sin embargo, en medio de disputas legales, los papeles se invirtieron y el Infonavit tuvo que indemnizarla. Con el argumento principal de que la Auditoría Superior de la Federación no tiene competencia para auditar los recursos, ellos les llaman recursos privados que pertenecen a los trabajadores. Entre otros actos de corrupción se encuentra el caso de la Línea 3. Es un programa que se crea para financiar a constructores de viviendas. Hasta el momento, se han detectado 22 proyectos autorizados con irregularidades por más de 570 millones de pesos. Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones. Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, Punto de Referencia.